Buenas tardes tengan todos. Qué placer poder ser parte de este encuentro. He visto y he escuchado atentamente la presentación, he visto las presentaciones de Gianni Fresu, de todo lo que han estado haciendo ustedes. Es impresionante el material, es sorprendente, la verdad. Em, a mí me ha dejado corto en realidad, porque si bien en el habla española se cuenta también con un ingente material, que veo que en muchos casos no encuentran traducción todavía al portugués. Por ejemplo, yo siento la ausencia de los libros de Benedetto Croce y de Antonio Labriola, digamos, para iniciar, bueno, para hacer un debate. Sin embargo, el avance que puedo ver así, que es algo inaudito en mi modo de ver, es la capacidad organizativa que tienen ustedes en Brasil de hacer, digamos, estos asuntos no tanto intelectuales, sino colectivos, digamos, sociales, de grupo, y eso a mi modo de ver es una forma gramsciana de comportarse, digamos, en la vida real, ¿no? Más que intelectual. Y felicidades. Sim. Yo, la verdad, muy, muy honrado. El grupo que tenemos aquí, llamado La Riel Editores, es un grupo cultural que ha estado trabajando intensamente sobre el pensamiento y la vida de Antonio Gramsci. Creemos un revolucionario muy moderno, muy actual, eh, y que, bueno, nos ha inducido primero a estudiar en general el marxismo y luego a estudiar la lingüística. Creo que ahí empieza el asunto, ¿no? Em, Gramsci tiene una relación muy estricta en cuanto a los asuntos lingüísticos, y él mismo dice que las personas que quieran o intentan vivir un mundo desprovincializado, o sea, dejar de ser un provinciano. Aquí en Bolivia se dice diremos, un poblerino, un provinciano. Quien quiere dejar de ser un provinciano tiene que conocer otro idioma, dice Gramsci. Y bueno, y si no es posible conocer otro idioma, por lo menos el suyo propio, desarrollarlo en todas sus dimensiones. Algo así plantea Gramsci. Y a nuestro grupo ese planteamiento le ha resultado como un programa político, como un programa organizativo. O sea, el tema lingüístico, y ya lo veremos en el capítulo sobre la filosofía de la praxis. El tema lingüístico es, como diríamos, el uppercut de, del quehacer gramsciano, en todo sentido, en su vida práctica, en su vida sentimental, en su vida intelectual, en su vida como universitario, en su vida como periodista y finalmente como un detenido, como un encarcelado. La lingüística, no por si acaso, no es una casualidad que el último cuaderno que él trazó en la cárcel estrictamente se llaman Notas para la Lingüística, ¿no? Para el desarrollo de la lingüística. Entonces, la lingüística también nos une en esta misma reunión. Espero no ser un abusivo con mi forma de hablar en cuanto al alejamiento que yo también casualmente tengo con el portugués. Sin embargo, me comprometo a superarlo en los próximos meses. Yo voy a ser un seguidor suyo y en un futuro podremos hablar en forma más directa. Maurício, só por uma questão de organização aqui depois, né? Eu não te apresentei, eu queria aproveitar antes de você começar para lhe apresentar efetivamente, né? Fazer as boas-vindas como se deve fazer, né? Então, o Maurício, né, foi um presente, né? Que de repente apareceu aqui na nossa trajetória, quando de repente ele
compartilhou voluntariamente um trabalho que eu acho que vocês viram aí, né, um grupo de organização política e também de difusão comprometido também com a difusão da filosofia da praxis. Ele compartilhou o catálogo, né, de tradução dos cadernos, de organização dos cadernos, que está lá, inclusive, no material. E imediatamente, quando eu vi isso e achei fantástico o trabalho, né, entrei em contato para tentar contar com a contribuição valiosa dele aqui, né? Então, o Maurício, ele é realmente, né, alguém que a gente quer contar não só agora, né, nesse primeiro momento, mas quem sabe aí a gente se articular numa trajetória, né, de trabalho recíproco, né? Ele é membro do Sindicato dos Trabalhadores da Comuna de La Paz, né, na Bolívia. Possui formação em História, Economia, Sociologia, Literatura e Linguística, né? E daí o interesse que ele já apresenta aqui para a gente. E é fundador desse grupo, né, de La Riel Editora, né, pelo qual ele realiza esse trabalho de tradução e publicação sobre o pensamento de Antônio Gramsci, né, do italiano para o espanhol, o que já facilita bastante a vida da gente aqui também, né, para o português, e quem sabe depois a gente se articula também para contribuir também nesse processo de tradução para o português, né? Então, se afina bastante, então eu fico muito feliz também de contar com o Maurício, né? Então, seja realmente muito bem-vindo, Maurício. Eu acho que a gente tem muito a aprender aqui com você, né? Então, fica à vontade. Principalmente debemos empezar señalando que Gramsci nació en Cerdeña, que es una isla del sur de Italia. Es importante mencionar esto, puesto que Italia, desde su fundación como Estado unitario en 1862, tuvo una división muy semejante a la división que vive Latinoamérica y los pueblos llamados los países dependientes en relación al norte italiano. Todos sabemos que Italia tendrá fuertes contradicciones entre dos realidades. Una al norte, con un país industrializado, cuyo estado ha favorecido siempre en menoscabo del sur, del Mezzogiorno. Es justamente el sur, Sicilia, estamos hablando de Nápoles, estamos hablando de Cerdeña, que viven un subdesarrollo, ¿no? Es ahí donde nace Antonio Gramsci. En un pueblo de no más de 1,000 personas, de 1,000 habitantes. Justo en la primera parte se plantea: no quiero ser compadecido. Fui un combatiente que no tuvo fortuna en la lucha inmediata. Y los combatientes no pueden y no deben ser compadecidos cuando ellos lucharon, no obligados, sino porque así lo quisieron conscientemente. Es una carta que Nino Gramsci, así lo llamaban, Antonio Gramsci, envía a su madre para contarle cuando él ya sabía su sentencia. Entonces se puede ver que el mismo Gramsci se plantea como su vida de adolescente como un continuo intento de superar un modo de vivir y pensar atrasado, como el que era propio de un sardo de principios del siglo, por apropiarse de un modo de vivir y pensar ya no regional, sino nacional, en cuanto trataba de insertarse en modos de vivir y pensar europeos. Aproximadamente a sus 4 años,
él tiene dos eventos que marcaron su vida. En primer lugar, el desarrollo de una enfermedad que todos atribuían a una caída de los brazos de una cuidadora. Y en segundo lugar, el encarcelamiento de su padre. Ahí justamente tenemos la foto del niño de Antonio Gramsci. A sus 4 años empieza a desarrollar un mal de tuberculosis ósea en los huesos que no le permite crecer y consiguientemente lleva una joroba, ¿no? Y hace que su salud sea muy delicada. Por ejemplo, no entra al colegio sino hasta los 7 años. Parece que de ahí surge su voracidad en la autolectura, en el autoaprendizaje, en la disciplina, en la formación, en sus libros. Era un lector voraz desde muy pequeño. Ella y su hermana Teresina. Precisamente aquí tengo uno de los libros que compila la hija de Teresina Gramsci. Se llama Gramsci vivo en los testimonios de sus contemporáneos, de Mima Paulescu Quercioli, en la que se puede ver, por ejemplo, la relación que tenía el pequeño Gramsci con su padre. Todos los lectores, investigadores de Antonio Gramsci se habrían podido percatar que la relación con su padre Francesco no fue muy cercana. ¿Cómo se puede decir? Se tiene cartas a su madre, pero a su padre solamente con exigencias. Sin embargo, en este libro de testimonios de sus contemporáneos, editado por la sobrina de la hermana menor de Gramsci, se puede ver cómo Antonio Gramsci era un niño vivaz, que tenía una relación muy bonita con su padre. Son algunos datos que lamentablemente por los temas lingüísticos no los podemos contar todavía en nuestros idiomas, a pesar de que estos libros datan de finales del 80. Tenemos, por ejemplo, una parte que he transcrito con los compañeros de donde explica claramente esto. Vean el reclamo que dice, ¿no? Un padre que verdaderamente piensa en sus hijos, que yo no he conocido, pero que ahora sé que existen hombres así, habría previsto hacer inmediatamente los documentos necesarios, porque es obvio que yo ignoraba todo y no podía saber esas cosas. Y los padres no son padres por nada, pero se sabe, tú eres el patrón, no el padre. Notas cartas durísimas contra su padre. Vuelvo a decir que el evento por el cual encarcelaron a Francesco Gramsci por 5 años dejó a toda la familia desamparada de sus ingresos, haciendo que todos, incluso Nino Gramsci a sus 11 años, empiece a trabajar por poco dinero. Su madre Pepina Marchas, que trabaje lavando ropa de las personas por poco dinero. Solamente cuando Francesco Gramsci sale de la cárcel, está en grado de poder pagar en colegios secundarios de
Antonio, ¿no? Digo pagar porque significaba mandarlo a otra provincia, por ejemplo, a la capital de Cerdeña. Una de las dificultades que Antonio Pequeño encontró delante del mundo fue justamente el dialecto. En Cerdeña el dialecto es el sardo y era una forma generalizada de hablar de la población. Todos los niños, todos los estudiantes quisiesen optar por formarse en colegios o en las universidades, necesitaban aprender el italiano. Esto es interesante porque Gramsci, de no ser un italiano lingüísticamente hablando, termina siendo uno de los representantes más importantes del italianismo. Y también de los más agudos estudiosos de la lingüística en su relación con los dialectos. Pero no solo esto, porque la marca que Cerdeña le deja al niño Gramsci se puede ver, por ejemplo, en esta nota número 4 que está señalada aquí. Exactamente. En el que dice: el instinto de rebelión que desde niño estaba contra los ricos, porque no podía ir a estudiar. Yo que tenía 10 en todas las materias en la escuela elemental, mientras iban el hijo del carnicero, del farmacista y del comerciante de telas. Ese es un primer encuentro con las injusticias de su tiempo. Naturalmente, los pobladores de Cerdeña demostraban un instinto de desconfianza ante el centralismo estatal hacia el norte, en favor del norte. La protección impositiva nacional en favor de la empresa del norte perjudicaba todo emprendimiento de los campesinos del sur y toda forma de desarrollo. Por ejemplo, para proteger la industria de los automóviles y del hierro del norte, rompieron, por ejemplo, mediante el Estado unitario, acuerdos de intercambio de productos con el sur, entre Italia y Francia, dejando en la quiebra a muchos emprendimientos del sur y de las islas. Lo que provocaba, obviamente, un movimiento incluso que llegaba al separatismo, que negaba la unidad italiana, incluso a través de levantamientos campesinos como se conocieron el brigantaggio y otros fenómenos de rechazo a la unidad italiana. Mejor dicho, rechazo a este orden de dependencia que la Italia capitalista moderna estaba mostrando en sus inicios, dejando regiones íntegras en el atraso, de donde se servían para tener mano de obra barata hacia los lugares de las ciudades industrializadas. Un poco como pasa en nuestra Latinoamérica. En el caso brasilero, como el norte, después de la crisis del café, capitalistamente hablando, logra configurar su crecimiento en el sur italiano,
¿no? Con la hegemonía del sur, del capitalismo del sur, dejando al norte empobrecido a poblaciones totalmente languidecidas. Sucede lo mismo con la dependencia latinoamericana. Entonces, desde temprano Gramsci destaca como un estudioso ávido, ¿no? Y atento a los problemas sociales de su tiempo. Gaetano Salvemini, que era un miembro del Partido Socialista Italiano, era un propagador de poner atención a los asuntos del campo, del movimiento campesino. Gramsci fue un seguidor de Gaetano Salvemini, justo por este asunto, ¿no? Recordar que Salvemini salió del Partido Socialista Italiano, ¿no? También fue un lector ávido y seguidor de las revistas, que a la cabeza incluso del mismo Salvemini, cuyo nombre de su revista era L'Unità. Estamos hablando de otros autores como Benedetto Croce con su revista La Crítica, y también Presolini, Giovanni Papini, que eran los maestros de la propaganda política moderna. Quien quiera estudiar el desarrollo moderno de la política y la influencia de masas, no podría dejar de considerar esta etapa tan rica en expresiones del quehacer político, que culminan con el gran Piero Gobetti, amigo de juventud de Antonio Gramsci. Bueno, a través de un concurso, él logra ingresar a la Universidad del Norte. Un sardo de inicios del 900, yendo a estudiar al continente, como le llamaban, al norte italiano. La ciudad de Turín, que a la capital es la capital piamontesa, tenía una de las mejores universidades, que vivía en ese tiempo la pulsación europea de la intelectualidad. Un concurso promovido por el Reino de Italia para su universidad permite que estudiantes del sur con condiciones económicas bajas puedan ingresar con una beca a la universidad. Entre los que ganan está Antonio Gramsci y también Palmiro Togliatti. Antonio Gramsci ingresa a la Facultad de Letras y Lingüística, y Palmiro Togliatti a la Facultad de Derecho. Se forma por lo menos hasta tercer año de lingüística. Conoce a docentes como Umberto Cosmo, Arturo Farinelli, Rodolfo Mondolfo, Zino Zini, Aníbal Pastore. Estudia con el profesor Matteo Bartoli. Tiene una formación, ingresa al mundo de la ciencia positiva. Quiere decir, la ciencia en ebullición que se vivía en ese mundo industrial turinés, de la Fiat, de los sindicatos, de los grandes movimientos de masas, un mundo muy distinto a su natal Cerdeña. Encontrará a docentes muy influyentes como el senador Luigi Einaudi, el político, el estudioso de la ciencia política Robert Michels, Gaetano Mosca, el jurista Francesco Ruffini,
las teorías antropológicas de Lombroso, Ferri, la criminología, los debates de la economía, la filosofía moderna del neoidealismo con Giovanni Gentile, los peores ejemplos de falta de honestidad intelectual, por ejemplo, en algunos docentes como Achille Loria, del cual se forma un epónimo posteriormente llamado el lorianismo. Vamos a compartir aquí, por ejemplo, cómo él define el lorianismo. En el número 6, sobre algunos aspectos inferiores y curiosos de la mentalidad de un grupo de intelectuales italianos y luego de la cultura nacional: inorganicidad, ausencia de espíritu crítico sistemático, negligencia en el desarrollo de la actividad científica, ausencia de centralización cultural, pereza e indulgencia ética en el campo de la actividad científico-cultural. Eso es el concepto de Gramsci sobre este autor, Loria, que él ve como un defecto del intelectualismo itálico, por cuanto muchos de los defectos posteriores que va analizando en la intelectualidad de ese entonces, en polémicas, no estamos hablando todavía de la cárcel, en polémicas de periodista, va acusando a algunos del lorianismo, por ejemplo. Tenemos un análisis aquí de Luigi Einaudi, por ejemplo. Voy a leer textualmente. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de revisar allí. Bueno. Einaudi quedará en la historia económica como uno de los escritores que más ha trabajado para edificar sobre la arena. Serio como un niño que se interesa por el juego. Ha tejido una infinita tela de Penélope que la cruel realidad cotidianamente ha deshecho. Constante e impertérrito, continuó siempre distendiendo sus artículos sobrios y pacientes, ensayos para explicar, para iluminar, para incitar a la clase dirigente italiana, los capitalistas italianos, industriales y agrarios, a perseguir sus verdaderos intereses. Milagro extraño y que nos deja estupefactos. Los capitalistas no quieren saber nada de verdaderos intereses. Continuarán por su atajo pegajoso y lleno de espinas, en vez de firmemente mantenerse en el carril, maestro de la libertad comercial totalmente aplicada, y los escritos de Einaudi sobre el tema se convierten en un eterno llanto, un lamento sometido que desgarra las vísceras. Ah, si hubiesen hecho esto, ah, si el Parlamento, ah, si los industriales, ah, si los obreros, ah, si los campesinos, ah, si la escuela, si los periódicos, si los jóvenes. Desde hace 20 años es la misma elegía que resuena de los Alpes al Lilibeo, y los hombres no han cambiado, y la vida económica no ha movido su haz más que imperceptiblemente, y la corrupción, el engaño, la ilusión demagógica, el chantaje, el embrollo parlamentario y el anquilosamiento burocrático permanecen como las ideas supremas de la actividad nacional. Es un texto de Antonio Gramsci que plantea justamente cómo el mismo liberalismo en la época de la crisis del 29 hacia adelante, el mismo liberalismo desde el 1875 para adelante, si somos seguidores de Eric Hobsbawm, cuando se convierte en imperialismo,
el liberalismo se vuelve una utopía, la libre competición, esto que los teóricos del liberalismo y podríamos decir del neoliberalismo que se encargan de decir de la libre empresa, etcétera, etcétera, sobre las ventajas, finalmente en la época que se vive es otra cosa que una utopía, según como analizaba el mismo Gramsci, fustigando a los docentes de la Universidad de Turín. Lamentablemente él no pudo titularse por sus condiciones económicas y por la actividad política que se empezó a vivir a partir de 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial y de los movimientos sociales generalizados. Muestra de esta actividad de masas fue precisamente la participación del joven Benito Mussolini, que era director del periódico principal del Partido Socialista Italiano, en julio de 1914, él publica un artículo que se llama De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operante, planteando el ingreso del Estado italiano al lado del Entente dentro de la guerra, ¿no? Se sabe que Italia estaba declarando por el influjo del movimiento del Partido Socialista Italiano una neutralidad como Estado. El Partido Socialista Italiano tenía también como principios la neutralidad absoluta ante la guerra. A Antonio Gramsci le parece esta postura equivocada porque una vez que estalla la guerra, ya no se puede ser neutral. Publica también él un artículo que le cuesta un poco el aislamiento político, apoyando en uno de los jornales del trabajo que se llama Il Grido del Popolo, un artículo llamado Neutralidad activa y operante, en el que apoya las posturas mussolinianas, pero no en el sentido chauvinista de participar en la guerra, sino de fustigar a los que plantean el neutralismo absoluto como un pretexto para no hacer nada. O sea, decía, ustedes no quieren jugar, pero le dejan jugar a los otros y le dejan que gane. Ese es el neutralismo absoluto que quiere romper Gramsci. Quiere ser del movimiento proletario, del movimiento socialista, un movimiento independiente de su Estado. Un movimiento que conecte sus intereses con lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, hasta la toma del poder por parte de los bolcheviques en Rusia. Bueno, sabe, entra en guerra y las condiciones políticas se vuelven totalmente frenéticas, por cuanto el mismo Antonio Gramsci no podrá titularse más. Sin embargo, queda en él esta formación filológica, este estudio en la ciencia empírica, este desarrollo de datos, confirmación de hechos, profundización teórica disciplinada, un seguidor de las obras francesas como de Romain Rolland, Henry Barbusse, puede ser el mismo Sorel, el lector
incansable de Benedetto Croce, como decíamos, y rápidamente motivos por, por el hecho de que su salud no le permitía participar en el frente como sus demás compañeros en la guerra, en la leva, empezó a tener eh, algunos lugares directivos del partido y dentro de los periódicos. Se puede revisar en todo lo que ha producido en el Avanti, que era el periódico turinés del Partido Socialista, Il Grido del Popolo, y el asumir de temas específicos, el asumir de la lucha contra la guerra, la lucha consecuente contra la guerra, porque no existieron intelectuales, a pesar de sus declaraciones fervientes contra la guerra, que sean consecuentes y que una vez estallada la guerra, mantengan esa postura de ir contra esta matanza injustificada. En cambio, Antonio Gramsci, desde las páginas de sus periódicos, quedó leal a la idea primigenia. Uno de los puntos de ataque desde sus periódicos en esos momentos ácidos fue la jerarquía del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Una polémica, ¿qué piensa Gramsci de la religión? ¿Qué piensa? Él separa claramente lo que es la masa seguidora de la religión de lo que viene a ser la jerarquía católica del Vaticano. Por ejemplo, en el número 8, ustedes pueden ver el ruego y la blasfemia son las dos caras de una misma realidad. La incomprensión de lo inconocible. Reza porque hay el hábito de creer. Se blasfema porque hay el hábito de no creer. La maldición es un homenaje a la divinidad. Es una forma polémica. Es un hábito polémico. Quiero decir que Gramsci, si bien es un ateo, o sea, no cree en la divinidad del credo religioso. Si bien Antonio Gramsci no es un creyente religioso, él principalmente es un crítico de la jerarquía religiosa como tal, ¿no? Porque en sus artículos se puede ver un respeto a algunos grandes luchadores sociales como Giuseppe Ottolenghi, Giovanni Bosco, que los separaba de los masones y los jesuitas. Bueno, principalmente él ataca todos estos defectos itálicos, como se había podido ver en nuestra presentación en el número 20. Bueno, yo puedo definir el esfuerzo de Antonio Gramsci como periodista. Fueron 10 años de actividad de periodista, no es poco. El mismo Antonio Gramsci dijo alguna vez que si se
recolectase en volúmenes para publicar sus artículos, se tendrían que hacer unos 4 o 5 volúmenes, decía él, porque 10 años de actividad frenética, investigativa, divulgativa, de defensa de las clases alternas, de actividad revolucionaria y pedagógica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este número 20, como en una carta a su esposa, no, perdón, en una carta a su cuñada, él le reclama un poco, o sea, por qué se le había escondido a su hijo Delio, al hijo menor de Antonio Gramsci, que él se encontraba en la cárcel. Y vean ustedes que aquí está la confesión de cómo Gramsci pensaba sobre la franqueza, sobre la lealtad, sobre la sinceridad, y cómo despreciaba él la mentira, la falta de escrúpulo en cuanto a lo correcto y a la verdad de los datos, de los hechos. Dice: no puedo entender por qué le fue escondido a Delio que estoy en prisión, sin darse cuenta precisamente que habría podido enterarse indirectamente, es decir, de la peor manera para un niño que comienza a dudar de la veracidad de sus educadores y comienza a pensar por su cuenta y a hacer su vida. Al menos eso me sucedía cuando era un niño, lo recuerdo perfectamente. Por eso se necesitaría convencer a Julia, o sea, su esposa, que no es justo ni útil, en último análisis, esconder a los niños que estoy en la cárcel. Es posible que la primera noticia determine en ellos una reacción desagradable. Sin embargo, el modo de informarles debe ser elegido con criterio. Yo pienso que hay que tratar a los niños como seres razonables, con los que se habla seriamente incluso de las cosas más serias. ¿No encontró? Esto deja en ellos una impresión muy profunda. Refuerza el carácter, pero especialmente evita que la formación del niño se deje a la casualidad de las impresiones del ambiente y a la mecánica de los encuentros fortuitos. Precisamente es extraño que los grandes olviden haber sido niños y no tengan en cuenta su propia experiencia. Yo, por mi parte, recuerdo cómo me ofendía y me inducía a encerrarme en mí mismo, descubierta de subterfugio usado para también esconderme las cosas que podrían lastimarme. Y aquí viene lo importante. Me volví a los 10 años un verdadero tormento para mi madre, fanatizado de tal forma por la franqueza y la verdad en las relaciones personales, que hice escenas y provoqué escándalos. Eso precisamente era lo que motivaba la actividad del Gramsci periodista durante 11 años aproximadamente. Desde el periodismo, Gramsci logra desarrollar un concepto de historia. El número 9 ustedes pueden ver: el hombre es sobre todo espíritu, es decir, creación histórica y no naturaleza. No se explicaría de otra forma el por qué, habiendo existido siempre explotados y explotadores, creadores de riqueza y consumidores egoístas de la misma, no se haya realizado todavía el socialismo.
Toda revolución fue precedida de un intenso trabajo de crítica y penetración cultural. Entonces, ahí se puede ver un poco el perfil que tiene nuestro autor, un revolucionario comprometido cuya actividad le costó la cárcel, cuya actividad lo llevó prácticamente a morir en la cárcel, porque como él mismo se definía, un combatiente que no tuvo fortuna en la lucha práctica. La gran cantidad de sus conceptos desarrollados en el encierro brotan de su lucha política que yo he intentado explicar, obviamente, en una forma muy breve, una actividad frenética como intelectual, en el cual él trataba de ponerse con su partido a la cabeza de la liberación de los estratos subalternos. Esto es, de los campesinos, de los proletarios y de todos aquellos estratos que incluso no pueden clasificarse dentro de la sociología, pero que viven pulsantemente las injusticias y sueñan también en una forma ferviente con cambiar su realidad. Esa es la única forma de la cual van a poder valerse. Organización, instruirse, agitarse, como rezaba el periódico L'Ordine Nuovo de Gramsci y sus compañeros, desde el 1 de mayo de 1919 intentan instaurar una traducción al estilo de los soviets en Italia, con los consejos de fábrica, aplastados por la reacción del fascismo y llevados al confín de la historia para que los mismos subalternos no puedan valerse de esta etapa tan brillante de la lucha social europea cuyos capítulos actuales dentro del 2021 y hacia adelante se siguen escribiendo y seguramente encontrarán resultados en la discontinuidad, pero también en la continuidad del trabajo revolucionario que hicieron personas como Gramsci antes de estar detenido y obviamente mucho después. Yo quisiera dejar ahí esta primera parte introductoria para que se pueda interactuar con los demás compañeros. Então, eu queria agradecer aqui a exposição do Maurício, né, que traz aí elementos para a gente pensar a trajetória, né, teórico-prática, política do Gramsci, né, por onde ele transita, tanto do ponto de vista, né, das suas origens, né, das suas raízes na Sardenha, que fica ao sul da Itália. Não sei se tem... Acredito que todo mundo aqui já conhece um pouco da trajetória do Gramsci, né? Pelo que eu andei olhando na lista de escritos, né? Que o Gramsci ele vai transitando e vai ampliando, como diz o Edmundo Fernandes, né? No outro Gramsci, ele vai transitando, né, desde a sua saída da Sardenha, quando ele vai cursar Lettere, né, o curso de Letras e Filosofia em Turim, e ali ele se encontra com o movimento operário, vai expandir a sua concepção de mundo e percebendo que a luta de classes é muito mais ampla, né, e depois a sua trajetória, o seu encontro com a perspectiva realmente revolucionária e cotidiana, né, quando ele vai a Moscou em 1922, quando ele conhece a Julia Schust, com quem ele tem os 2 filhos, né, Délio e Giuliano, o último, né, o mais caçula que ele nunca chegou a ver, né, e a partir daí que a gente vai ter todos esses escritos, né, pelo qual o Maurício transitou, tanto as cartas do cárcere, né, quanto os cadernos sobre os quais aqui nós pretendemos nos debruçar para entender melhor as categorias, né? Tatiana levantou a mão, né? Deu ali um sinal, e com a exposição do Maurício, nós já abrimos aqui para perguntas, questões. Quem tiver alguma questão, pode colocar no chat, a gente vai organizando aqui, quem tiver dúvidas, para a gente poder continuar aqui com a nossa conversa, né? Sobre essa trajetória gramsciana. E
eu tenho um escrito do Domênico Losurdo, né, que vai falar, não me lembro, não me recordo agora diretamente, especificamente o título, mas ele vai falar um pouco sobre essa trajetória do Gramsci, né, sobre dessa guinada do que ele chama de liberalismo ao comunismo revolucionário, né. Eu acredito que o Maurício deva falar um pouco mais sobre isso no próximo encontro, né, essa trajetória política, né, filosófica política do Gramsci, mas eu acho que já fica aí de dica para abrir aqui a nossa conversa com o Maurício, se ele puder explanar, utilizar esse tempo para falar um pouco mais sobre essa trajetória, né? Tatiana, se você foi por acaso ou você realmente quer fazer alguma questão? Ah, tudo bem. Certo? Tá chegando uma questão, tá? Um pouco mais, queria pedir aqui ao Maurício, né? Jadson está falando, está pedindo para falar um pouco mais sobre essa divisão da Itália em Norte e Sul, de onde surgiu essa divisão, a questão histórica, né? Falar um pouco sobre essa formação socio-histórica da Itália, né? As principais características de cada espaço e pode falar um pouco das realidades italianas. Então, aproveitando o gancho dessa pergunta, eu queria aqui pedir ao Maurício já para no gancho dessa, falando da trajetória gramsciana, que o Domênico Losurdo, ele trabalha um pouco no texto, né, sobre essa guinada do liberalismo ao comunismo, do Gramsci, também falar, situar um pouco essa questão da realidade italiana e pontuar aí os elementos da questão meridional, que tem a ver diretamente, inclusive, com o tema do nosso curso, né, Gramsci nas margens. Então, o Gramsci estava ali, que foi o seu último texto, né, pré-carcerário. Então, a gente tem aí 3 fases da escrita, né, o período pré-carcerário, então, os escritos políticos, a gente tem a edição brasileira, que publicou aí a tradução, em que o texto da questão meridional se insere. Tá? Então, Maurício, se você quiser começar a falar sobre essa questão, né, da trajetória do Gramsci do liberalismo ao comunismo, situar um pouco mais sobre a realidade italiana, a divisão e como Gramsci se posiciona, né, com o desenvolvimento da ideia, né, da categoria, que inclusive nos interessa muitíssimo, que é a questão meridional. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma questão, pode ir colocando no chat, tá bom? Por favor. Bien, bien. Es importante referirnos a la historia de finales del 1600, inicios del 1700, podríamos incluso ir hasta Maquiavelo. El Estado italiano no fue una realidad sino hasta 1862. Antes vivían principados, reinados como el reino de Cerdeña, el reino de Sicilia, gobernados por los españoles. Así como los españoles invadieron Latinoamérica, también conquistaron en las mismas fechas el sur de Italia, el reino de Cerdeña y de Nápoles. Ustedes saben un poco como Mariátegui planteaba de que esa habría sido la mala suerte de estos países, que un país con relaciones feudales conquiste a los estados, habría tenido un resultado específico. También está la interpretación del famoso sociólogo Max Weber, que plantea de que la reforma religiosa de los países del norte, esta reforma calvinista, habría propiciado el desarrollo capitalista de los países del sur, anglosajones, y dejando en un atraso a los países del sur, ¿no?
aproximadamente esta configuración mundial norte-sur tiene que ver con los inicios del capitalismo. En los libros de Eric Hobsbawm se puede verificar claramente que a mediados, inicios del 1800, se logra consolidar ese fenómeno de dependencia de los países, diríamos, agrícolas en relación a los asuntos industriales de los países que se habían desarrollado capitalistamente o tecnológicamente en forma previa. Esta división que se inició en finales de 1700 en forma más pronunciada en toda Europa, se profundizó más con la unión que se realizaron de las provincias italianas en 1862 en sendas guerras de independencia piloteadas por Garibaldi, por Mazzini, Cavour, y lamentablemente la unidad representó todavía el profundizar más el abismo entre el sur dependiente y el norte capitalista. Hasta el día de hoy, esta situación no ha sido trastocada, más bien profundizada al máximo con muestras claras de separatismos y de ideologías anticampesinas o antiprogreso capitalista, por ejemplo. Es un asunto que todavía no encuentra solución. En la época de Gramsci y todos los jóvenes que habíamos mencionado, el marxismo había entrado en un proceso de debates amplios, en los cuales principalmente Antonio Labriola, que fue, como diríamos, profesor de los grandes intelectuales del siglo IX, o sea, Benedetto Croce, Giovanni Gentile y otros, por ejemplo, Antonio Gramsci, también ha sido influyente en León Trotsky, en Vladimir Lenin, en Karl Korsch. Antonio Labriola fue un marxista muy interesante e importante en la historiografía italiana, y producto de lo cual, de su crítica contra el economicismo, estamos hablando de Antonio Labriola, el autor Benedetto Croce les muestra un libro que sería justamente un libro paradigmático para toda esta generación. Se llama Materialismo Storico et Economía Marxística, donde Croce critica a los seguidores de Marx, critica diciendo de que estos se habían vuelto al determinismo materialista vulgar y que correspondería volver a Marx para rescatar esta forma de justamente la filosofía de la praxis que los positivistas al estilo de Kautsky e incluso Engels se habrían olvidado. Lamentablemente, bueno, entre los libros de Gramsci se encontraba el libro de Croce, entre los libros de Gramsci de joven, ¿no? Y cuando entra a la cárcel, aquí hay un segundo libro llamado Historia de Europa en el século XIX, Historia del siglo XIX de Europa, donde Croce lanza ya no una crítica a los seguidores de Marx, sino la mayor crítica que ha sufrido hasta ahora el marxismo. Es de ahí donde parte Gramsci. Gramsci se relaciona al marxismo justamente desde esta vertiente crítica que intenta rescatar la filosofía de la praxis que los seguidores más inmediatos de Marx habían abandonado, y que, bueno, Croce primero llama la atención, pero luego reniega del asunto, y a Gramsci le parece importante esta vertiente, puesto que en 1917, apenas cumplida la revolución de octubre de los bolcheviques, publica un artículo que se llama La Revolución contra el Capital, en el que dice que los bolcheviques no serían esos marxistas al estilo de Kautsky, que el capital habría servido solo para los burgueses y para los teóricos liberales en Rusia, y que los bolcheviques serían la expresión de la filosofía del
el espíritu de Marx. Se parece un poco a la crítica que Croce había estado desarrollando, pero en otro sentido, ¿no? En un sentido de vivificar el marxismo, en un sentido de valerse de todo el desarrollo que había logrado, principalmente la filosofía de la praxis. Él todavía no le llamó al marxismo filosofía de la praxis cuando está como periodista. Sin embargo, su actividad primero rechazando este neutralismo absoluto, rechazando el absorbimiento neoidealista que se estaba haciendo al marxismo, rechazando el positivismo que se estaba cumpliendo en la Unión Soviética. Sin embargo, y con esto podría terminar esta parte de esta pregunta, y me parece la más importante, en este aspecto. Él, como otros, se valían de las traducciones del alemán hacia el italiano. Una de las complicaciones que encontraba en ese aspecto fueron las traducciones de Giovanni Gentile, de las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx, en el que Giovanni Gentile traducía infielmente, o sea, traducía equivocadamente y arbitrariamente para llegar a sus conclusiones actualistas y vitalistas. Tuvo Gramsci que estudiar el alemán, tuvo que traducir él las tesis de Feuerbach para darse cuenta que toda la historiografía, como Rodolfo Mondolfo y otros que debatían sobre las traducciones de Gentile, estaban totalmente amañados y equivocados. Entonces, el redescubrimiento de Marx en Gramsci está ligado al desarrollo de la filología y al estudio de la historiografía y de la lingüística para aplicarse a lo que a lo que Marx había desarrollado, pero que lamentablemente sus seguidores habían de alguna forma habrían no sido leales en su desarrollo. Entonces, es importante esta etapa del Gramsci traductor de las obras de Marx, que justamente se inicia en los primeros momentos de la detención que él tiene en la cárcel, que le permite en los cuadernos de la cárcel desarrollar una visión alternativa a estos dos asuntos, a la ideología, al neoidealismo de Sorel, de Croce, de Bergson, y también al materialismo vulgar de Bukharin y lamentablemente de los libros que emitía la Academia de Ciencias de la URSS. Hay un libro muy interesante, por ejemplo, de Alberto Burgio sobre Gramsci historiador, que también intenta insertarse en esos debates para verificar que Gramsci no era solamente un estudioso de las categorías del marxismo, sino que las intentaba vivificar siempre en sus análisis concretos de situaciones concretas. Para él, Marx era justamente ese espíritu de concreticidad y rechazó hasta el final que el marxismo pueda volverse una sociología, que el marxismo pueda ser una teoría de la historia o una teoría de la filosofía. Él escribe precisamente su última investigación sobre los asuntos de la cuestión meridional, justamente el Mezzogiorno, siguiendo el mandato, las ideas que ha producido Lenin en uno de los congresos, precisamente el cuarto congreso de la Tercera Internacional. Lenin decía: no hemos podido traducir a las lenguas europeas nuestra revolución. Él se estaba refiriendo a que ninguno de los otros países había iniciado, como en Rusia, un estudio sistemático de su realidad nacional en la cual incorporar los avances de la revolución socialista, más todos querían hacer calco y copia. Sin embargo, Gramsci, entendiendo el ruso, porque participó personalmente de esa reunión,
inició inmediatamente después de esa reunión de la Tercera Internacional su estudio profundizado sobre la realidad del Mezzogiorno campesino, de la unidad campesino-proletaria en Italia y de sus perspectivas como política. Entonces, es la aplicación específica de las ideas de Lenin y del leninismo sobre los análisis concretos de situaciones concretas y no el análisis del marxismo como categorías de sociologia, se poderia dizer. Obrigada, Maurício. Tem mais alguma questão? Não tem mais, não colocaram mais aqui no chat, né? Eu acho que as questões são fundamentais aqui para a gente aprender um pouco mais, aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o Maurício, né, trazendo aí as contribuições. Mas tem muita coisa também que vai ser abordada aí no próximo encontro, né, onde ele vai trazer aí os elementos da trajetória teórico-política do Gramsci, né? Tá? Então, nesses 2 primeiros encontros a gente tem como objetivo, né, passar pela vida e obra de Gramsci. O Maurício tentou trazer aí, tentando articular toda essa trajetória desde as suas raízes, né, e o processo de formação intelectual do Gramsci, né, os problemas de saúde que ele enfrentou, as questões familiares, aí a relação que ele tinha com a sua mãe, as privações que o próprio Gramsci passou na sua trajetória, né, quando o pai foi preso e a sua mãe teve, né, ele teve que ajudar a sua mãe com 10, 11 anos de idade trabalhando no cartório. Essa parte é muito delicada, né, da vida do Gramsci, e marcou profundamente a sua visão de mundo, né, quando ele teve que parar de ir para a escola e via o que ele falava, né, dos filhos da classe média indo para a escola, e ele que era um estudioso nato, né, dedicado, tendo que abrir mão de toda essa trajetória para ter que se debruçar, ter que se dedicar ao trabalho e contribuir com o sustento da sua própria família, né. Giuseppe Fiori é considerado um dos biógrafos fundamentais, né, para a gente compreender melhor essa trajetória de Gramsci. Quase todas as outras biografias, ou praticamente todas as outras biografias, vêm dessa obra, né, A Vida de Antônio Gramsci. Vocês podem encontrar em português. Acredito que a gente até deva ter esse material também para disponibilizar quem tiver interesse, né, que pode ajudar a compreender essa trajetória. E ele fez um trabalho de campo belíssimo, de reconstrução, né, dessa trajetória, e que reconstitui, né, todo o processo de formação e das marcas históricas, né, da própria trajetória de Gramsci, que levaram a desenvolver categorias fundamentais para a gente pensar hoje, né, e como Gramsci mesmo diz na sua forma integrada, né, integral de compreensão de mundo, não é só a questão de compreender, né, mas também de sentir, né, não é só saber, mas sentir. E a trajetória de Gramsci, ela é atravessada, ela é basicamente formada por isso, né, o que ele aprendeu com os livros e com a vida, né. Eu acredito que não tem mais questões aqui, a gente não recebeu mais questões aqui, Maurício. Eu queria aproveitar, então, para passar para você está me ouvindo? Para você poder fazer suas considerações finais, né, pedir para que você acrescente algum ponto que talvez você ache que seja importante, né, nesse processo aqui de reconstrução, né, de exposição aqui da trajetória do Gramsci. Tudo bem? Bien. Principalmente, la primera conclusión, o la conclusión, es que Gramsci fue un luchador activo, un militante por la verdad, o sea, dentro de su actividad como periodista, como ustedes han podido ver, desde niño era un fanático de la franqueza. Si la verdad es molesta, aún así la asumía. Él ha estado ligado con los sectores populares o incluso los más sometidos en esta sociedad. Por ejemplo,
en una época tan machista del 1900 de su época, cuando visitaba las casas de los amigos militantes, veían que las esposas de estos no participaban en las reuniones del partido y siempre estaban en la cocina, lavando, atendiendo a los niños, etcétera. Antonio iba hasta la cocina y compartía con ellos la actividad política, incluso con estos sectores que los propios revolucionarios a veces invisibilizan. Es un asunto importante, puesto que la sensibilidad, tal vez por las enfermedades o las limitaciones que él tenía, de un revolucionario al estilo del Che Guevara, digamos, un revolucionario sensible, un revolucionario que siempre dice que la dictadura proletaria no tiene por qué descuidar la gracia y el arte y la cultura. Por eso también el reclamo de volver otra vez a las posturas de Antonio Labriola, porque Labriola representaría justamente la cultura elevada, la alta cultura que se necesita para que el socialismo triunfe, para que la revolución triunfe. Tenemos aquí justamente un pequeño libro, pero muy importante, de Noemi Getty, que se llama Gramsci e le donne, que es Gramsci y las mujeres, donde se demuestra ese apego a las clases subalternas, no solo como programa político de un partido o de un dirigente, sino como humano, como alguien que de verdad quiere vivir el presente en unas relaciones que empiezan a cambiarse y que lo satisfacen a él. Las cartas que tiene las cartas de la cárcel justamente son estas, que tiene con su esposa, con sus familiares, etcétera. Es una escuela donde él trata de llevar a cabo acción pedagógica y revolucionaria y comunista. La vida de Antonio Gramsci es la vida de alguien que es consecuente con la filosofía de la praxis, con la filosofía de la acción, con la transformación de esta sociedad. Esa es la conclusión que a nosotros desde Bolivia nos viene siempre que hablamos de este genial revolucionario como es Antonio Gramsci, que bueno, como todo hombre genial, como todo clásico, se presta también para múltiples usos, ¿no? Del cual siempre hay que estar atentos con su propia dosis de filología y con su propia dosis de su propia crítica, una autocrítica permanente ante él, ¿no? Leyendo sus escritos no como una guía de ninguna índole, sino como la pulsación y la construcción de un intelectual revolucionario que muestra ante todos, principalmente ante las clases subalternas, cómo debe vivir un intelectual que de verdad piensa en el cambio revolucionario de la sociedad actual. Muchas gracias a todos. Nós que agradecemos, Maurício, muito bom, né, ter aqui a sua contribuição, a sua participação conosco, de trazer aí os fundamentos dos seus estudos, né, de muitos elementos que você vem desenvolvendo aí com o grupo que você participa, né, e coloca aí em movimento para difundir aí os fundamentos da filosofia da praxis, o pensamento de Gramsci, tão atual e tão necessário para a gente pensar a realidade cotidiana, né, das contradições a partir das classes e dos grupos subalternos, né, que inclusive é uma das categorias que nós vamos passar por aqui para estudar nos próximos encontros aí com os outros professores, né, com a Danila, né. Então nós estamos começando aqui hoje, né, esse conjunto de estudos aqui com o Maurício, que continua na próxima semana, né, no próximo encontro, e a partir daí nós vamos passar pelas bases ontológicas da filosofia da praxis. Vou tentar trazer aqui alguns elementos para vocês do que conseguimos avançar, né? Classes e grupos subalternos, né? Estado e sociedade civil,
Cesarismo e Bonapartismo e os Intelectuais da Organização da Cultura, né, com a contribuição da Danila, do professor Oliver, do professor Lúcio Oliver, da UNAM, Fábio Gentili, da UFC, e o Giovanni Cimeraro, da Federal Fluminense. Então, espero que todos continuem aqui nessa trajetória com a gente. Quem não está acompanhando hoje, mas que possa estar presente aqui para a gente ir nessa construção do conhecimento aqui de forma coletiva, né? Esse é só o primeiro momento de muitos estudos que a gente ainda quer dar continuidade a partir das categorias gramscianas, né? A partir dos fundamentos do pensamento de Gramsci, tá? Então, obrigada mais uma vez, Maurício. Obrigada a todas e todos que ficaram aqui com a gente até esse momento. E sigamos, né? Como diz o Gramsci, avante, instruindo, agitando e organizando. Tá? Obrigada, boa noite, até mais. Tchau.